Ok, buenos días, mi nombre es Sebastián Planas y bueno, esto es mi examen argumentativo oral, la parte del reto. La primera pregunta, lo que se me pide es solucionar un problema en el cual tengo que vaciar unos tanques de químicos para que puedan ser limpiados y tengo que hacerlo de la manera más veloz posible porque el personal no se puede esperar. Entonces, para lograr el objetivo que se me propone en esta planteación de problema, lo que yo haría sería remover las tapas de los tanques para que la presión atmosférica genere como una presión mucho mayor en la parte del tanque y esto generaría una presión menor en la válvula a la hora de sacarlo y cuando tienes una presión menor sueles tener una mayor velocidad por la igualdad de la fórmula que P1 por V1 es igual a P2 por V2. Entonces si tienes una presión más alta en la primera parte, tienes que tener una presión más baja en la segunda parte. Y como estas ecuaciones son iguales, tienes que complementar, como contrarrestar este efecto con la segunda parte, aumentando la velocidad. Las variables físicas que están involucradas en esta situación, pues como ya mencioné, primero está la presión, está la densidad del fluido, está el gasto que se da a la hora de que salga pues el fluido, la viscosidad que vaya a tener este fluido, que yo en mi solución lo tomé como un fluido pues ideal, pero pues puede tener una viscosidad y eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, y bueno, eso. Y por último, en la conservación de la energía que se lleva a cabo, pues básicamente esto tiene que ver con la ecuación de Bernoulli, de la cual derivan todas las demás ecuaciones. En la ecuación de Bernoulli lo que podemos ver es que la presión más la energía potencial más la energía cinética del fluido es igual a la presión 2 más la energía cinética 2 más la energía potencial 2 del mismo fluido. Eso quiere decir que en diferentes partes del tanque va a tener, o sea, debería ser una igualdad porque es un sistema cerrado y ahí es donde se conserva la energía. Y todo deriva de estas relaciones de la energía, ya que pues igual y en algún punto tienes una velocidad más grande, pero se contrarresta del otro lado con una velocidad un poco más pequeña, pero puede que tengas un poco más de altura y del otro lado igual. De tal manera que al ser un sistema cerrado, pues esta energía se conserva pues de manera intacta, nada más se va transformando en diferentes cosas. Se transforma en altura o se transforma en velocidad. O sea, nada más es irle cambiando el, el nombre, por así decirlo, pero la suma total pues nos debería dar lo mismo en ambas partes y en todas las partes del sistema. Bueno, esta es la parte del módulo de computación donde hay que realizar un programa que modele la manera en la que se vacía el tanque. La manera en la que lo haría sería algo muy similar a lo que hicimos para el reto. Bueno, la primera pregunta, ¿cuáles son los datos de entrada y salida de este código? Pues los datos de entrada serían las constantes, que sería la gravedad, el diámetro del tanque, el diámetro del tubo o válvula, para poder ver, para poder de ahí despejar todo con las fórmulas. Las fórmulas también serían importantes como datos de entrada. Y como datos de salida del código, pues es encontrar las alturas con respecto al tiempo para poder ver cuánto se vació, ya que teniendo la altura y el área de la base del tanque, pues ya podemos saber cuántos eh, metros cúbicos de agua pues se vacían durante cada momento. El método que yo utilizaría sería el método de Euler, porque el método de Euler pues ya se ha utilizado con anterioridad, fue el que se usó para realizar el reto, y es un método que al tener subintervalos y al ser un método iterativo, pues es un método muy exacto, entonces nos da las respuestas de una manera muy junta, lo que resulta al final en una, ¿cómo se llama? En una gráfica que pues, se ve muy limpia. Además de que utiliza un ciclo for, que es un ciclo definido y pues es un poco más fácil yo controlar la situación que si por ejemplo usara un ciclo while que se tiene que completar la condición para que acabe de funcionar. Okay, a grandes rasgos lo que haríamos en el código, pues primero sería poner esto de las constantes que ya mencioné antes, las fórmulas para sacar el área 1, el área del tanque, y el área 2, el área de la manguera. Después necesitaríamos la fórmula de Torricelli, bueno, usar el teorema de Torricelli
con la fórmula de la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Después tendríamos que ver la altura del nivel del agua en el tanque y después como en nuestro sistema qué tan alto está el tanque. Eh, Luego con eso podríamos conseguir vectores de tiempo. Bueno, tenemos que conseguir vectores de tiempo a partir de resultados experimentales, que es de que nosotros abramos el grifo y veamos qué procedió, para poder calcular tiempos. Ya que tenemos eso, pues podemos hacer una serie de iteraciones con un ciclo for en el cual indiquemos que se tienen que realizar ciertas fórmulas justo para sacar el vector de la posición contra el tiempo. eh, a como y que se tiene que iterar cierto número de veces. Entonces ya que tenemos todo eso, pues podemos graficar, ponemos un plot de cada uno de los tanques que necesitemos vaciar. El mismo programa puede servir para todos los tanques. Y ya que tenemos eso, pues nos debería salir una gráfica con todos los puntos marcados en la cuadrícula que nos indica cuánto se vació y en cuánto tiempo. Y al final, si el programa me entrega un resultado de gráfica de altura versus tiempo, como es lo que acabo de explicar, pues tengo que explicar qué tiene esto que ver con la solución del fenómeno físico. Pues bueno, lo que tiene esto que ver es que en el fenómeno físico, pues se vacía cierto volumen de agua durante cierto tiempo. Pero ese volumen que por tiempo va disminuyendo, debería salir una gráfica exponencial. El fenómeno físico, pues básicamente es el de la presión, que la presión empuja el agua hacia abajo. Entre más agua haya, pues más presión hay con el agua de abajo. Entonces, entre más se vaya vaciando, pues va disminuyendo la presión que hay y por eso la altura disminuye. Pero, pues básicamente esto es lo que representa como el volumen de agua que se vacía durante el tiempo en el tanque.